está bien rara. Es como, ahorita hay gente que se cree caballo y dicen que ya, se identifica como un caballo y hay que dejarlo que sea un caballo. Entonces uno no puede meterse en esa circunstancia con la gente, ¿no? Pero bueno, eh, cada quien con su cada cual, son criaturas del Creador también y hay que amarlas de la misma forma. Entonces, nosotros hoy vamos a tocar un tema muy importante y es referente a lo que el rey David decía en el Teilín capítulo 4, versículo 2. Él decía en la traducción de hebreo, voy a decirlo en español, dice, cuando clamo, respóndeme, Dios de mi justicia. En la angustia, tú me diste amplitud, ten piedad de mí y escucha mi plegaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el rey David dice que él quiere tener un alivio dentro de la angustia misma. ¿Sí? Eso significa en hebreo, Batzar Hilhaftali. Dice, alivio dentro de la angustia misma. Entonces, nosotros podemos ver de dónde prácticamente sale lo que es la rebeldía, el hijo rebelde, que dice al padre que tenga misericordia. Pero el rey David dice que él encuentra alivio cuando él clama a su justicia. Entonces dice, ¿de dónde sale la imagen del padre y el hijo rebelde? Bueno, eso viene de otro salmo también, que es el Teilín 103, versículo 13, que dice, como un padre tiene misericordia de sus hijos, así Hashem tiene misericordia de quienes le temen. Y de decir, bueno, aquí, por ejemplo, en el primero, el rey David dice que cuando él clama a Hashem, él le responde en la justicia de él. Y aquí en este Teilín, él dice, como un padre tiene misericordia de sus hijos, así Hashem también tiene misericordia de quienes le temen. Entonces, incluso si el hijo falla o se revela, el vínculo de paternidad no se rompe. David habla de ese lugar que es culpa, persecución y angustia, pero él tiene algo muy especial, él tiene una confianza filial de su creador. Entonces, el Zohar a nosotros nos habla de una lectura que es decodificada y nos dice a nosotros que Sar significa angustia, Odín contraído, y Irhaftá significa amplitud, que es un gesed, una bondad que entra dentro del juicio. No es que la angustia desaparece, sino que se vuelve habitable, ¿sí? El nivel, eso cuando pasa de esta forma, es un nivel de hijo, no un nivel de esclavo. Entonces, existen dos clases de personas en este mundo, unos que son hijos y otros que son esclavos, ¿sí? Entonces, esclavo es aquel que se vuelve un siervo de las circunstancias en este mundo físico. Y hijo es aquel que sabe que dentro de la justicia de su padre está su bendición. Entonces, como yo he venido enseñándoles a ustedes en las diferentes clases, es que he venido hablando de que el Creador no echa fuera a ninguna de sus criaturas. Quien se echa fuera del Creador es el mismo hombre. El mismo hombre se aleja de su Creador. El mismo hombre hace que su vida pierda sentido. ¿Sí? Hay personas, por ejemplo,
Yo estaba ayer en descanso y algunos de mis hijos estaban viendo una película y yo me quedé observando porque cada vez que un judío ve una serie, una película o algo, tiene que siempre sacar Torah de ahí. Nunca puedes ver algo sin que tú santifiques lo que estás viendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este hombre de esa película, él era un estudiante que tenía una novia para casarse y este estudiante que tenía esa novia para casarse iba a una entrevista de trabajo en una importante empresa. Pero cuando él iba, de la nada salió un hombre corriendo por la calle donde pasaba mucha gente y el hombre atravesó la calle y al atravesar la calle, este hombre que iba corriendo, un carro rápido lo atropelló y lo lanzó a donde él estaba. Este hombre estaba muriendo y él se acercó a ayudarlo, pero el hombre ya estaba muriendo. Y él quedó tanto en shock porque vio morir a esa persona que cuando llegó a la entrevista, estaban entrevistando a varias personas juntas con él. Le tocó el turno a él, pero él no reaccionaba. Y aquellas personas que eran los entrevistados decían, fulanito de tal, por favor responda a la pregunta. Fulanito de tal, responda a la pregunta. Pero el hombre no respondió y reaccionó después. Pero al reaccionar ya era tarde porque la gente le dijo, el hombre dijo, el muchacho, por favor repítanme la pregunta, y dijo, el siguiente. O sea que perdió la oportunidad de conseguir un buen empleo y el hombre salió muy triste de ahí. Cuando sale de ese lugar, una serie de eventos desafortunados tuvo en su vida, ¿sí? Porque la confianza de él estaba puesta en las cosas materiales, en un trabajo, ¿sí? Después puso su vida en unos ahorros que tenía y los invirtió en un negocio y el hombre en que invirtió ese negocio era un amigo y el amigo se robó todo el dinero, ¿sí? Después que se robó el dinero de este hombre, este hombre salió a buscar su novia para hablar con ella porque estaba triste y se estaba bajando de un carro con otro tipo diferente con un ramo de flores. Entonces este hombre, todos esos eventos lo llevaron a estar más triste todavía. Y al estar triste, él se fue para su casa y cuando llegó a su casa comenzó a llover y al entrar a subir hasta su apartamento encontró que todas las cosas habían estado fuera porque no había pagado la renta y le sacaron todas las cosas a la calle. Entonces estos eventos desafortunados a este hombre, ¿verdad? Lo que lo llevaron a hacer fueron cosas negativas y se subió a un edificio altísimo y se lanzó de ahí y se mató. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que los hijos rebeldes no encuentran la salida en muchas situaciones. El siervo, el esclavo, trabaja su mente de esta manera, pero el que es hijo siempre encuentra la solución a todo porque en la justicia de nuestro Creador está la bendición. ¿Sí? Entonces, hay una conclusión clara que el salmo principal es el Teilín número 4, donde nos dice que la imagen padre-hijo se apoya en el Teilín 103 y Hashem hizo espacio dentro de él. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sus hijos pudieran alcanzar misericordia dentro de un lugar donde tenía vulnerabilidad a todo. ¿Sí? Nosotros aquí en este mundo somos vulnerables a muchas cosas, pero en nuestro caminar en este mundo como hijos, ¿verdad? Alcanzamos misericordia, justicia delante de Hashem. Entonces existen esclavos, existen hijos, ¿sí? De Hashem, pero todos somos criaturas de Hashem, ¿sí? ¿Qué pasa? Que los hijos llegan primero y los esclavos pueden llegar a ser hijos también. O sea que todos vamos a llegar a ser uno con uno.
Entonces, yo quiero hablarles sobre un libro que se llama el Likutei Moharan. Ese Likutei Moharan nos habla a nosotros sobre las enseñanzas de muchos rabinos, de muchos sabios. Y cuando el rey David nos habla el Salmo de un hijo, aunque sea un hijo rebelde, en general tiene misericordia de su padre, ¿sí? Porque un papá siempre va a querer el bien para su hijo, así se porte mal, ¿ves? Siempre puede que lo aire en un momento, se ponga airado en un momento con él, pero eso no quiere decir que su padre le desee mal ni quiera mal para su hijo, a pesar de que sea lo más rebelde que sea, ¿sí? Así el rey David dice que él encontró alivio dentro de la angustia misma, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice a nosotros el Rebe de Nachman? El rabí Nachman de Breslov? Él decía que él acrecienta sus bondades para con ella. Dice que cuando la persona le pregunte cómo están las cosas, ahí es donde se detalla a la persona. Ustedes ven en la calle, cuando ustedes encuentran personas y le preguntan, oye, ¿cómo están las cosas? Ahí más o menos un caucho, porque tú le haces así, un caucho, más o menos, ¿verdad? Dice, no, más o menos, no. Entonces, ¿cómo está? No, la situación va mala, el dinero no hay para comida casi, no hay para hacer esto, no hay para hacer lo otro, no hay para hacer aquello, no hay unas cosas negativas, dice de su boca, ¿verdad? Entonces, nos dice a nosotros el rabí Nachman de Breslov, nos dice a nosotros de que cuando la persona le pregunten cómo están las cosas, debe responder que están bien. ¿Por qué? Porque hay que agradecerle a Hashem por su situación, aunque las cosas de hecho estén muy difíciles. Entonces, de esta manera, cuando uno dice que están bien, entonces el Dios dice, esto es bueno. Cuando uno dice, está bien, a pesar de que nosotros estemos viendo las cosas mal, ¿verdad? Pero un hijo no ve las cosas mal, un esclavo las ve mal, pero un hijo ve la justicia de Hashem dentro de la situación. O sea, si está pasando esto sobre mí, es porque algo más grande vendrá para mí. ¿Sí? Entonces, el esclavo dice, no, esto está de mal en peor. Si caí en un hueco, uno queda otro peor. Más adelante me va peor. ¿Sí? Entonces siguen así y dan vuelta las cosas. ¿Ves? ¿Qué sucede? Que yo a ustedes les hablé sobre la ley de la compensación. Y el rabí Nachman de Breslov dice que uno siempre tiene que decir que está bien y hay que agradecerle a Dios por la situación que está viviendo. ¿Qué quiere decir? Que si una persona es una persona libre, siempre va a estar contenta, sea cual sea la situación que esté viviendo a su alrededor. Entonces, eso suena como algo disparejo, ¿no? Porque uno, si está pasando una situación difícil, ¿cómo va a estar alegre? ¿Sí? Pero el Creador nos dice a nosotros que a través de la Torah nos ha enseñado que nosotros debemos, así como dice el dicho del mundo, al mal tiempo buena cara. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona tiene que estar contenta a pesar de las situaciones. ¿Por qué? Porque la ley de la compensación es esa. ¿Qué quiere decir? Que la persona está sufriendo, hay una situación difícil que está viviendo, pero él está contento en medio de esa situación. ¿Y qué sucede? Que el universo dice, óyeme, pero si yo envié una situación negativa para él y él ahora tiene una situación de alegría por esto, pero si yo le envié fue para que tuviera una reacción negativa, pero como no la tuvo, entonces él dice, esto está descompensado, porque yo le envío una situación mala y él está alegre. Entonces, ahora, ¿qué situación mando yo para que compense la alegría de él? Entonces le manda otra situación de alegría para que viva
alegre. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona dice que están bien las cosas, programa su vida para bien. Entonces todas las cosas que suceden en su vida, que antes eran malas, comienzan a salir bien. Entonces lo que antes era un hueco grande que había, una situación difícil que tenía, ya esa situación no es la que viene a su vida. Ya hay una situación que va cambiando y va cambiando para mejor. ¿Por qué? Porque su pensamiento, su palabra, su actuar cambió para bien. Entonces, Dios dice que esto es bueno, entonces te mostraré lo que realmente es bueno. ¿Qué quiere decir? Que te voy a mostrar ahora que si tú dijiste que es bueno, entonces te voy a crear más bondad sobre tu vida. Te voy a abrir más puertas. Te voy a bendecir más. Baruch Hashem. Porque eso es lo que da la ley de la compensación. A diferencia de una persona que si tiene problemas, se entristece con los problemas, ¿sí? Y aún vive triste, sale del problema y aún vive triste, entonces le dice, oye, pero si yo no he enviado tristeza a este hombre y está triste, pero ya pasó la tristeza que él tuvo que pasar. Entonces ahora yo le voy a mandar un evento de tristeza para que siga con tristeza. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿cuál es la explicación de de esto? Dice que el significado de las palabras del rey David, con las cuales comienza la lección, no solo uno se alivia de la aflicción, sino que el alivio está en ella misma. En la aflicción tú me aliviaste, ¿sí? En la aflicción misma es posible que nosotros encontremos alivio, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen dos situaciones, como he venido enseñando a mis alumnos dentro de las clases, que les he dicho que existen dos circunstancias por las que una persona puede llegar a parar de sufrir, ¿sí? ¿Cuáles son estas dos situaciones? Una, que siga sufriendo todo el tiempo hasta el momento en que ya no soporte más, hasta el momento ya que no le queden lágrimas en los ojos, y entonces es cuando ya tiene un respiro. Ustedes no se han dado cuenta que una persona llora tanto que llega el momento en que ya lloró y sufrió tanto que ya siente como una paz, un descanso, y es porque en ese momento lo que estaba chupándole la energía, lo que estaba haciéndole daño, se dejó, lo que estaba haciéndole daño se murió de hambre, porque él se alimentaba del sufrimiento, pero en el momento de ya sentir la paz, él se murió, lo dejó y sintió alivio en un momento, pero tuvo que sufrir para alcanzar el grado de tranquilidad. Pero existe otro que quiere decir que uno tiene que anexarse a Dios, a la Torá, ser hijo del Creador y poder uno anexarse a las bendiciones que tiene la Torá para uno poder desarraigar de nuestra vida antes de que llegue ese parásito que se pega, que se alimenta del dolor, y entonces nosotros podemos cambiar cualquier circunstancia solamente tratando de cambiar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Entonces, para que nos salve rápidamente de todas las aflicciones, dice el Rabí Natán, escribe que la manera de salir de todas nuestras dificultades es a través de la tefilá o de la plegaria. La plegaria es con doble filo, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno alaba, pero también agradece a Dios por el bien que nos ha dado todo el tiempo, aún en el pasado, ¿sí? Sí, porque nosotros, precisamente ahorita en la clase que tenía con mis alumnos, con Luis, con Evelyn, con Arlene, yo les hablaba de que una persona debe ser agradecida todo el tiempo. Sí, por eso lo primero que hace el judío al levantarse es agradecer a Dios, porque le devolvió el alma con misericordia a su cuerpo. Inmensa es la fidelidad, la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que en la mañana no se levantan, simplemente se acostaron a dormir y mañana no amanecieron.
¿sí? Se murieron, porque el sueño es una 60ª muerte de la vida. O sea, el sueño mismo es la muerte, ¿sí? Entonces, cuando uno se levanta, uno le tiene que dar gracias a Dios. Y dentro de esos rezos que nosotros hacemos en la mañana está el Birkoj HaSahar. El Birkoj HaSahar, hay una oración que uno hace referente a lo que es la bendición de las cavidades. O sea que si nosotros tenemos unos oídos, unas fosas nasales, una boca, unos órganos reproductores, una parte donde hacemos necesidades, y si nosotros tuviésemos alguna cuestión de esa interna en nuestro ser, si estuviera obstruida, no podríamos existir ni una sola hora en este mundo. Por eso tenemos que darle gracias a Dios porque estamos respirando, porque estamos hablando, porque estamos escuchando bien, porque estamos orinando bien, porque estamos yendo al baño a hacer necesidades bien, porque estamos comiendo y no tenemos ningún problema intestinal, porque todo está funcionando bien. Hay que agradecerle a Dios inclusive por la misma piel que nosotros tenemos, porque la piel que nosotros tenemos son cavidades también. Hay su pura sudor, ¿sí? Entonces, la piel, si se enfermara, también podría producir un problema grave que puede ser un decreto de muerte. Entonces, todo esto hay que agradecérselo al Creador. Y por eso nos dice que la plegaria es una alabanza a Dios. Hay que alabar al Creador, pero también hay que agradecer al Creador en medio de la alabanza. Es una espada de doble filo. Alabar y agradecer a Dios también. Entonces, hay una manera que el judío hacía dentro del templo, y todas esas plegarias que hacían dentro del templo del Beit HaMikdash delante del Creador quedó en un sidur de rezos judíos. La plegaria del judío, nosotros hacemos una plegaria en la mañana llamada Shacharit, una plegaria que hacemos en la tarde llamada Minjá, una plegaria que hacemos en la tarde llamada Ardit, y una plegaria que hacemos en la noche antes de irnos a acostar que se llama el Kriyat Shema Hamitá. Esos rezos a nosotros, los 4 rezos diarios que nosotros hacemos, nos acercan a nuestro Creador en medio de nuestras alabanzas y de nuestro agradecimiento, porque todo el santo día el judío está agradeciendo a Dios por todo. Por todo. Si nosotros rezamos en la mañana, agradecemos a Dios por el vestido, agradecemos a Dios porque no nos puso esclavos, agradecemos al Creador por todas las cosas. El judío agradece a Dios, pero también alaba al Creador por su grandeza en este mundo. Entonces, incluso el hombre no solamente debe alabar a Dios y agradecer a Dios cuando le va bien. La persona cuando le va bien es fácil uno alabar a Dios y agradecer a Dios cuando todo está funcionando bien. Hay dinero, hay comida en la nevera, hay tranquilidad, hay paz, no hay enfermedad, no hay angustia, no hay tristeza, no hay nada. Es fácil decir, oh, Creador, te alabo, te agradezco. Pero cuando estás en aflicción, es donde está la situación verdadera. Ahí es donde se prueba verdaderamente la persona si confía o no en la justicia divina. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que somos merecedores del bien, pero cuando llega el mal, entonces, ¿qué decimos nosotros? No, el mal no lo merecemos. ¿Por qué? Estamos en un mundo dual. Cualquier cosa podemos hacer mal, ¿sí? Y eso nos acarrea un mal a nosotros. Un pensamiento malo, una palabra maldicha, puede acarrear un mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque este mundo físico todo actúa referente a lo que tú hagas. Si tú haces bien, recibes bien. Si haces mal, recibes mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que incluso dentro de la aflicción, el Creador ahí nos va a otorgar alivio. Entonces, hay una historia que durante los años de 1834 a 1838, el Rabí Natán enfrentó una terrible oposición
por parte del rabino de Sabran y de los seguidores. Hubo momentos en los cuales incluso su vida estuvo en peligro. Como resultado de esa persecución, el rabí Natán sufrió la pérdida del ingreso, o sea, económico. Fue avergonzado públicamente, fue encarcelado y debió soportar un exilio forzado de 3 años. Fue expulsado de Breslov a Nemirot en verano de 1835 y solo se le permitió retornar a su hogar a comienzos del otoño del año 1838. Aún así, a través de todo ello, el rabí Natán escribe repetidas veces en sus cartas dirigidas a todos sus alumnos: aunque sufrimos, el Creador siempre nos ha favorecido con su bondad. Hemos merecido ver mucho bien otorgado por el Creador, incluso en medio de nuestras terribles aflicciones. Estas cartas fueron recolectadas y publicadas de manera póstuma de su muerte, ¿no? Cuando él murió. Baruch Hashem. Quiero dejarlo hasta ahí porque no quiero extenderme más. Quiero decirles que es necesario que nosotros sepamos que cada situación que nosotros tenemos en este mundo físico no es referente a la ira de Dios. Dios no se aira con su pueblo. Dios no se aira con las personas. Dios no produce los desastres en el mundo. Dios no hace eso. No hace mal. Aquel que diga que Dios creó un tsunami, que Dios hizo que se crecieran los ríos y se ahogaran personas y se llevaran pueblos, que Dios hizo que eliminaran un pueblo entero, que Dios hizo esto y que Dios hizo lo otro, eso no es correcto, porque el Creador no interviene en nada de lo que hace el ser humano, ni para bien ni para mal. Él simplemente dictaminó en el universo todas las cosas. ¿Quiénes son los que se encargan de todo esto? Los mismos seres espirituales creados por él. Esos seres espirituales que son creados por él se llaman ángeles. Y esos ángeles tienen el poder para poner en cintura al ser humano. ¿Sí? Entonces, el ser humano cuando hace bien, los ángeles de arriba y los ángeles de abajo se ponen de acuerdo para bendecirlo. Pero cuando el hombre hace mal, los ángeles buenos y los ángeles malos se ponen de acuerdo para hacerle daño a esta persona. Entonces, el mal y el bien están en poder del hombre. El hombre mismo es quien causa el mal y quien causa el bien en su vida. Pero hay algo muy importante, que hay hombres llamados sadiquín. Esos hombres llamados sadiquín actúan en este mundo impurificándose, vienen a este mundo para purificar personas. Pero en su purificación en este mundo quiere decir que cada persona que recibe una enseñanza como esta de un sadiquín, esta enseñanza eleva la conciencia de esta persona, porque la persona no tenía conciencia de esto y ahora sí la tiene. Eso quiere decir que hay una redención en esta persona, quiere decir que hay una elevación en esta persona y que esta persona, al ser elevada por este sadiquín, hace que este sadiquín tenga una fuerza espiritual para poder parar decretos negativos que vienen sobre la tierra en forma global. O sea que el sadiquín tiene el poder para parar decretos que vienen en este mundo de forma destructiva para el mundo. El sadiquín son todos aquellos que enseñan hoy a todas las personas esta santa Torah, que les enseñan a elevar su conciencia, que les enseñan a volver al Creador de una forma correcta. Entonces, la aflicción depende de cada ser humano. La destrucción es del mismo ser humano y la construcción también. Los insto a que todos ustedes empiecen a cambiar la manera de pensar y la manera de ver las cosas. Que empiecen a cambiar para que ustedes empiecen
a descompensar el universo de forma positiva. Que cuando les vaya mal, no digan, oh, me está yendo mal, sino decir, todo obra para bien. Gansule Tobá. Y con esto termino con una historia de un hombre que se llamaba Gansule Tobá. Yo creo que ustedes, algunos de ustedes, a mis alumnos, les he hablado de Gansule Tobá. Gansule Tobá existió en un tiempo donde Israel estaba en guerra, como siempre. Las naciones de la tierra queriendo destruir una santa nación que solo lo que hace es producir sadiquín para este mundo. Sí, pero el mal siempre ha querido destruir. Ahora, Gansule Tobá, el pueblo de Israel estaba en guerra con un rey que era un rey destructor, quería destruir las naciones. Y este hombre que se llamaba, tenía un nombre, pero quiero llamarlo Gansule Tobá, porque Gansule Tobá significa todo obra para bien en hebreo, o todo sucede para bien. Este hombre decía el rey de Israel, busquen un hombre que nosotros podamos mandarlo a hablar con este rey belicoso que destruye las naciones. Entonces la gente no quería ir donde ese rey a hablar, pero dijeron, hay un anciano sabio, un sadiquín, que le dicen Gansule Tobá, ese hombre puede ir. Vamos a buscarlo. Buscaron, y cuando llegaron, ellos dijeron, mira, el rey te solicita que va a enviarte a hacer un trabajo hacia donde el rey que tiene guerra con nosotros. Y él se quedó mirando y dijo, Gansule Tobá, todo obra para bien. Siempre decía esa palabra, nunca la cambiaba. Todo obra para bien. Y cuando llegó del rey, el rey le dijo, mira, este oro, piedras preciosas y plata, este cofre que está lleno de esto, te lo voy a dar con una mula para que lleves todo este dinero a ese rey y hables con él para que nos tengan bien y no quiera venir a guerra contra nosotros. Y él dijo, Gansule Tobá. Y salió con el burrito porque ese lugar estaba a 2 días de camino donde iba él. Y cuando llegó al día de camino, que oscureció la noche, a mitad de camino había un hostal donde había un hombre muy malo, sí, que odiaba a la gente de Israel. Y llegó el viejito que venía de Israel y había lugar para poder hospedarlo bien, pero él dijo, vete donde están los animales, allá es lo único que tengo para ti. Y entonces el viejito, ¿qué creen que respondió? Gansule Tobá, todo obra para bien. El viejito se fue hacia donde estaban los animales, ahí pasó la noche con el animal. Este hombre malo en la noche vio el cofre que tenía, llegó, cogió el cofre, lo abrió y le vació todo lo que tenía y lo llenó de arena. En la mañana el viejito se levantó con el cofre, pero sintió algo desbalanceado el cofre, lo abrió y lo vio lleno de arena. ¿Y qué creen que dijo el viejito? Gansule Tobá. Él no se devolvió para buscar más oro, sino él dijo, Gansule Tobá, él albardó el burro nuevamente y caminó hacia donde estaba el rey belicoso. Y caminó un día de camino. Cuando llegó nuevamente a donde estaba ese rey, él dijo, alguien llegó y le dijo al rey, hay un judío que mandaron que quiere hablar contigo. Cojan ese judío y córtenle la cabeza. Enseguida dijo el rey. Ni siquiera esperó para hablar, sino que lo mandó a decapitar. Pero el creador, cuando a él le dijeron así, fueron donde el viejito. Te vamos a decapitar. El viejito, ¿qué dijo? Gansule Tobá. Sí. Entonces, al viejito le iban a cortar la cabeza y lo que decía era todo obra para bien. Entonces, el creador envió al único ángel que tiene 2 naturalezas hoy mismo, que se llama Eliyahu Hanaví, y Eliyahu Hanaví se le presentó en forma de un sirviente del rey y en el oído le dijo, mira, rey, lo que tiene ese hombre en el cofre es la tierra bendita de Israel, que esa tierra, cuando tú la lanzas al aire,
se convierte en saetas, en flechas contra sus enemigos y los destruye. Y el rey dijo, detengan un momento al hombre, métanlo en la cárcel y tráiganme el cofre. Trajeron el cofre y el rey enseguida se fue a la guerra con otro pueblo. Y él, cuando estaba en la guerra, tiró la tierra al aire y exactamente se convirtieron en saetas que destruyeron al pueblo enemigo que estaba luchando contra este rey. Cuando el rey regresó, este hombre lo sacó de allá, le dio un cofre más grande con mucho oro, mucha plata y le dijo, dile a Israel que no tiene ningún problema conmigo, que ya yo no tengo problemas con ellos. Y el viejito dijo, Gansule Tobá. El viejito montó el cofre en el burro y se fue para Israel. Cuando llegó a mitad del camino, un día de camino, llegó al mismo hostal. Y él llegó con acompañantes que venían del mismo reino y se habían dado cuenta de todo lo que había pasado allá. Cuando llegó, el hombre le dijo, oye, ¿qué sucedió? ¿Te fue bien? Y burlándose del viejito porque él le había robado todo. Y el viejito dijo, Gansule Tobá. Y el hombre que estaba al lado le dijo, ¿y tú no has sabido lo que pasó? No, ese viejito llevó una caja llena de tierra y esa tierra el rey se la llevó y se convirtió en saetas que mataron a los enemigos y le dio todo este cofre lleno de riquezas a él. Y entonces este hombre malo dijo, si esa tierra se la di yo, la recogí de aquí. Metió al viejo allá otra vez en el potrero y lo dejó ahí y él cargó 5 burros llenos de tierra, con muchas cajas de tierra. Y cuando llegó allá, dijo al rey, ¿quién busca al rey? Busca tal fulanito de tal, el que vive en el hostal que está en medio camino. Entonces dijo, ¿qué quiere? Que trae 5 burros llenos con tierra bendita de Israel. Dijo, oh, ¿cómo va a ser? Y cogió al tipo y lo sentó, le dio comida y todo, lo puso como un rey. Y le dijo, y salió el rey con una caja de esas a la guerra. Y cuando la tiró al aire, nada pasó. ¿Y qué cree que pasó con este hombre? Le cortaron la cabeza. Mientras el viejito llegó a Israel y le preguntaron a aquellos dobles, ¿cómo te fue? Y él dijo, Gansú Letová. ¿Qué quiere decir, mis amados talmidín, discípulos y amigos que están aquí hoy? Que nosotros, para anular toda negatividad de las situaciones, debemos descompensar el universo, siempre diciendo que todo lo que sucede en nuestras vidas, todo malo o bueno, siempre nos va a ayudar para bien a aquellos que somos hijos de nuestro Creador. Les deseo una buena noche. Les mando un abrazo especial a todos. Que la pasen muy bien. Shalom. Shalom. Shalom, Roy. Buenas noches, Shalom. 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 Hasta luego. Shalom. Voy cortando. Chao, buenas noches, gracias. Shalom, buenas noches. Shalom. Shalom.